graficar pues esto. ¿Listo? El ejercicio que les mandé fue práctico, o sea, era para que lo practicaran bien en sus casas. Vamos a resolverlo entre todos. O bueno, yo le voy preguntando a cada uno qué respuesta fue la que pues colocó a lo largo de las gráficas. Entonces, empecemos. Laura, ¿cuál fue la primera fracción que hicimos? ¿Cuál es la primera fracción ahí? Profe, tengo un pastel Sí, pero y vinieron una persona vino. ¿sí? Profe, y es un quinto y es una fracción impropia. Propia. Un quinto. ¿Y es Y fracción qué? fracción propia. Propia. Bueno. Bien. ¿Está bien, muchachos? ¿Sí? Perfecto. Sí, señor. Bien. Wilson, ¿qué fraccionario tenemos acá? ¿Y de qué tipo? De tres. ¿Tres qué? Tres cifras. No entiendo. De ¿Qué fracción está representada tres. acá en esta gráfica? ¿Qué De fracción es? tres. De color, profe. Tres, 12 a 2. ¿Tres qué? Tres, 12 a 2. ¿Cómo así que 12 12 a a 2? 2, profe. Dos 12 ambos, a... profe, dos ambos. No, no entendemos. Profe, 12 avos. 12 avos. Doceavos. Ah, bueno. Entonces vamos a ver. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. En realidad son quinceavos. Entonces son... uy, la embarré, son 3 quinceavos. ¿Qué tipo de fracción es esta fracción, Wilson? Está bien, está bien. Sí, pero ¿qué tipo de fracción es? Propia, impropia, mixta, decimal. Propia. Propia. Bien, tenemos un denominador mayor que el numerador, entonces sí, sigue siendo propia. Leonardo, ¿qué fracción tenemos aquí? Profe, 13 a 2. ¿Seguro? O, bueno, Cuenta cuántos trozos hay. ¿Cuántos trozos hay? 3, 2. Hay 2 de dos. color y pues uno. Bien. ¿El denominador qué es? El Uno. denominador. No, no porque acuérdate que el denominador son las partes en que dividimos la unidad y el numerador son Ah, las partes que tomamos de esa unidad. Entonces, ¿cuál sería el denominador de la fracción acá? ¿En cuántas partes está dividida? el 2, profe. ¿Seguro? En- sí, señor. ¿En cuántas partes está dividida? No coloreada. En 3, profe. Correcto, en tres. Ahora sí, de esas tres partes, ¿cuántas se toman? 2. Dos, correcto. ¿Es una fracción propia o impropia, mixta, decimal? Propia, profe. Es propia, claro, porque el denominador es mayor que el numerador. Listo, bien. Seguimos, Divani, siguiente fracción. ¿Cómo te quedó la siguiente fracción? Profe, 4 de colores. Mm, Bueno, entonces 4 unidades se toman y se divide en cuánto la unidad. 6, profe.
En 6, ¿listo? Muy bien. ¿Fracción propia o impropia? Propia, profe. Propia, muy bien, listo. Juan Manuel, la siguiente fracción, ¿cuál representa? Representaría, entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces sería 9 veces, profe. Vamos a ver. Entonces, aquí, imagínate que acá hay una línea, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 partes. Está dividida en 10 partes la unidad. ¿Y cuántas se toman de esa unidad? 2, 2. ¿Fracción propia o impropia? propia. Propia, correcto. Joseph, la siguiente. Profe, ¿esa es amarilla? Digo, esa naranja. Ujú. ¿Dormí bien, cabeza? Profe, ¿si es esa naranja? Sí, esta. Am, Profe, ahí hay 25. 25. Bueno, vamos a contarlas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Juan Manuel, por favor, no rayes la pantalla. Son 20. 20. 20, y de esas 20, ¿cuántas tomamos? 1, 2, 3, 4, profe. 4. ¿Fracción propia o impropia? El... fracción propia, profe. Propia. Listo, perfecto. Seguimos. Entonces, Matías, ayúdame con esta fracción. Matías. Matías. ¿No? Bueno, entonces, Sofía. Sofía, Señor profe, por favor, ayúdame con la siguiente fracción. ¿cuál es? La que estamos viendo en pantalla. Ya. Sería profe 12 y 4. Bien, vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Listo? 12. Pero entonces, ¿cuántas se toman de ahí? De esas 12. Se toman 1, 2, 3, 4, 5, 6, profe. 6. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se toman 8. Ay, ¿Listo? ¿Fracción propia o impropia? propia. Bien. ¿Listo? Bien, bien, bien. Stephanie, siguiente fracción, por favor. Stephanie, Señor. ¿cuál es la siguiente fracción? 10, profe, abajo. 10 denominador y ¿cuántas tomas de numerador? 6, profe. 6. Bueno, vamos a contarlas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hay 9.
De ese 9 tomo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Listo, atinaste al numerador. Bien, ¿fracción propia o impropia? Propia, profe. Bien. Miguel, siguiente fracción. 4, profe. 4, ¿qué? Numerador, denominador. Numerador, profe. 4 en numerador, ¿seguro? No, denominador mejor. Bueno. ¿Y en numerador cuántas? Una, profe. Una. Perfecto. Entonces, son 4 y tomamos una. Bien. Listo. Muchachos, entonces, y así pues debíamos hacerlo con todas las fracciones. Por temas de tiempo, entonces vamos a avanzar con el tema de la suma de fracciones. Pero sí se entendió lo que se debía hacer, muchachos. Sí, profe, casi Sí, todas señor. eran propias. Sí, profe. Correcto. Entonces vamos a salir de aquí y les voy a mostrar ¿Qué va así? la otra presentación. Ay, ahora se embola todo eso. Ay, ¿dónde está? Exacto, miren, allá Laura lo hizo manual, entonces hizo la gráfica de todas y representó cada una de ellas, ¿listo? La idea con ese ejercicio era que pues empezáramos a familiarizarnos con las fracciones, primero pues cómo se graficaban, ¿listo? Entonces vamos a compartir la suma de fracciones. Bien, ¿este tema ya lo habían visto? Yo creo que sí, en tercero. No, profe, no. Sí, ¿En tercero sí, no lo profe, yo vieron? lo vi. Yo no. No. Más o menos, profe. Profe, yo lo vi. Eso se suban. Eso toca sumarlo, yo lo vi en tercero. Bien, entonces vamos a ver cómo es el procedimiento para hacer suma de fracciones. ¿Para qué nos sirve eso? Por favor, por allá apaguen el micrófono. ¿Para qué nos sirve eso? Entonces, la suma de fracciones. Ay, ¿quién tiene el Es para micrófono sumar las activado? otras fracciones, profe. Bien, por favor mantengan el micrófono apagadito, bueno, a no ser de que pues yo les avise para poder activar. La suma de fracciones es una operación de las básicas que tenemos en la matemática. Los fraccionarios pues son muy arraigados también a ellas. Por ejemplo, se puede sumar, dividir, multiplicar, restar. Se pueden hacer inclusive simplificación, o sea, se le puede hacer como la descomposición en factores primos. Eso es importante porque es importante también que repasen ese tema, dado que pues lo vamos a necesitar cuando veamos simplificación. La suma de fracciones, entonces, parte de el principio en que necesitamos sumar dos cantidades que acuérdense que son unidades divididas, o sea, fraccionadas, por eso fraccionario. Entonces, la suma de fracciones va a iniciar con, con la operación más sencilla de la matemática. En las fracciones no la vamos a ver como usualmente realizamos una suma, sino que va a ser un poco más procedimental, dado que pues la suma de fracciones es diferente cuando la fracción es homogénea y heterogénea. Acuérdense, una fracción heterogénea es aquella donde vamos a ver que los denominadores son diferentes, o sea que son diferentes unidades divididas en diferentes fracciones, por eso heterogénea. Las homogéneas son las que vamos a encontrar del mismo numerador, del mismo denominador, me explico. Entonces tenemos la fracción 2 tercios y la fracción 5 séptimos. Esto vendría siendo una fracción heterogénea, porque tenemos diferente denominador, mírenlos, son diferentes. Eso vendría siendo una fracción heterogénea. Una fracción homogénea vendría siendo cuando estos dos son exactamente iguales. Un ejemplo, tengo un medio y tengo 3 medios. Quiere decir que estoy hablando de una misma unidad que está dividida de la misma manera, entonces es diferente la operación. La suma vendría siendo totalmente diferente a cuando es homogénea y cuando es heterogénea. Entonces hay que estar muy pendientes de los denominadores en torno a una fracción. ¿Listo? ¿Hasta ahí claro? Sí, señor. Sí, Bueno, señor. entonces vamos a ver. Vamos a repasar unos principios.
Entonces, por favor, Juan Manuel, ayúdame con el primer punto. Ujú. Juan Manuel. Juan Manuel, Señor, por favor, ayúdame a leer el primer punto. que la fracción se compone de un numerador y un denominador. Perfecto. Entonces tenemos lo siguiente. Estas son las partes que ya hemos visto desde que iniciamos el tema de fraccionarios. Una fracción tiene pues una barrita o divisor, podría decírsele. Tiene un numerador que el numerador, acuérdense que son las partes que se toma de una unidad. Entonces, son las partes que yo tomo de cualquier unidad. Y el denominador son las divisiones que tiene esa unidad. Entonces, tengan muy presente eso, porque aquí para allá solo les voy a hablar de denominador, numerador, denominador, numerador. Entonces, para que lo vayan ya interiorizando. Entonces, un denominador es el que está aquí abajito y es el que siempre va a ser el que divide la unidad. O sea, aquí nosotros sabemos en cuánto se divide la unidad y el numerador, cuántas partes tomamos de esa unidad. ¿Listo? Bien. Juan Manuel, continúa. Segunda arista, por favor. A la vez podemos observar las fracciones se dividen en dos grandes grupos, fracciones homogéneas y fracciones heterogéneas. Heterogéneas. Bien. Las homogéneas, acuérdense que encontramos este mismo denominador. O sea, puede ser acá otra fracción, por ejemplo, 5 séptimos. Va a seguir siendo la misma unidad. Pero pues se toman diferentes partes de ella. Aquí se tomarían 5, acá se tomarían 6. Pero la homogénea se caracteriza porque estos dos amigos de abajo son exactamente iguales. ¿Listo? Como les había mencionado. Ya una fracción heterogénea, como aquí menciona, es aquella donde vamos a encontrar, puede ser un diferente numerador y también un diferente denominador. Entonces, esto va a ser muy importante al momento de hacer las operaciones, sea multiplicación, sea suma, sea resta, sea división, porque dependiendo de cómo se esté la fracción, o sea, si es diferente denominador o igual, se hará la operación. Y sí, cuando es heterogénea, la operación es más complicada a como es homogénea. Ya vamos a ver por qué. ¿Listo? ¿Hay preguntas hasta ahí? No, señor. No, señor. No, señor. Listo, No, muy bien. señor. Entonces vamos a continuar. La fracción homogénea, entonces ya vamos a verla un poco más al detalle. Ivani, por favor, ayúdame. Las fracciones son homogéneas cuando sus denominadores son iguales. Iguales, entonces miren acá. Tenemos 5 y tenemos 5. ¿Son iguales? Sí, profe. Son Sí, profe. exactamente iguales. ¿Listo? Bien, Juan Manuel, ayúdame con el segundo punto. Entonces sería que las dos fracciones sean homogéneas, significa que ambas fracciones en el denominador es el mismo, es decir, la unidad está dividida en la misma cantidad de las partes y por ello sus denominadores son iguales. Correcto. Entonces, si vemos, aquí nos dice, la unidad está dividida en una misma cantidad y por ello sus denominadores son iguales. Entonces tenemos esta es la unidad, esta es la unidad. ¿En cuántas partes está dividida cada unidad, muchachos? Ustedes que logran ver. Sería Cinco. en 5 y en 2. En 5, profe. Vamos a contar, entonces tenemos, esta unidad tiene 1, tiene 2, tiene 3, tiene 4, tiene 5 partes. Vamos a contarlas del otro lado. Tiene 1, tiene 2, tiene 3, tiene 4, tiene 5 partes. ¿Está dividido exactamente iguales? Sí, señor. Correcto. Sí, señor. Lo único diferente acá en la fracción son las partes que se toman de esa unidad, o sea, los numeradores. Vemos que en el numerador
de la primera fracción está por 2, o sea, debemos tomar 2 unidades. Y en la segunda fracción están tomando ¿cuántas? ¿Cuántas? 4. 4. Tomando 4. Entonces, una fracción homogénea, independientemente de qué numerador sea, pues aquí puede estar 10, aquí puede estar 8, pero entonces, ojo al dato, ojo al dato ahí. Acuérdense que No cuando, sé, no se puede. cuando es impropia, no, sí se puede. Lo que sucede es que tienes que tomar ya otra unidad. Por ejemplo, cuando acá supera, cuando la fracción es impropia, entonces ustedes ya tendrían que tomar otra unidad dividida en ¿cuántas? En 5. 5. Entonces, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Bien, Profe, una preguntita. Y si sí. el número es de 10, también podemos seguir tomando otra parte. Sí, si acá hubiera 10, lo mismo. Entonces ya tendrías que tomar, tendrías que dividir la unidad. Otra. Exacto. Entonces, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, ahí ya completarías el numerador. Pero entonces, a lo que me interesa, eso ya lo veremos en un ejercicio. A lo que hoy es que tenemos que identificar cuando una fracción es homogénea. Mire, cuando una fracción es homogénea. Porque así la suma va a ser diferente cuando es homogénea. Y es más fácil. Ya vamos a ver cómo es. ¿Hasta ahí claro lo de la fracción homogénea? Sí, señor. Bueno, Stephanie, ¿una fracción homogénea puede tener diferentes denominadores? Stephanie, Sí, señor. ¿sí puede tener diferentes denominadores? Ujú. Entonces yo puedo tener un ejemplo. Acá pongamos 4 octavos. ¿Eso sería una fracción homogénea? No. Stephanie, No, profe. listo. ¿Por qué? Profe, porque tienen diferente denominador. Muchachos, dejemos cuando yo le pregunte a una persona, dejemos que solo esa persona responda. ¿Mm? Bien, Miguel, ¿cuáles son las partes de la fracción? Miguel, Miguel, Profe, Miguel, dejemos a Miguel. Miguel, Profe, el dominador y el, ¿cómo es que se llama? Y, ¿cómo? profe, el dominador, ¿y cómo se llamaba la otra? Se me olvidó el nombre. Lo acabamos de ver. Listo. Otra pregunta para evaluación, ¿listo? Ahí las voy diciendo. Numerador, denominador, ¿listo? Numerador es el que tomamos de la unidad Rápido. y denominador es el que divide la unidad. ¿Listo? Por favor, no se les olvide eso. Bien, continuamos. La fracción heterogénea. Listo. Entonces, Wilson, por favor, ayúdame con el primer punto. Wilson, Sí, señor. El segundo. el primero. Listo. Dos fracciones son heterogéneas cuando sus denominadores son diferentes. Correcto. Entonces, aquí ya entramos a otra clasificación de las fracciones. Las fracciones tienen muchas clasificaciones. Nosotros ya vimos la fracción propia, impropia, mixta, decimal. Aunque trabajamos más con la impropia o propia, hay otra clasificación muy importante que es la de fracción homogénea y heterogénea. La heterogénea entonces va a venir siendo aquella donde sus denominadores, que ¿cuáles son los denominadores acá? Los de abajo, profe. Los de abajo, correcto. Entonces vemos que el 6 Sí, y el 2
¿Son iguales o son diferentes? Son diferentes, profe. Diferentes, profe. Son diferentes. Entonces, una fracción heterogénea, y aquí es a donde se les complica un poco el camino a ustedes, es aquella donde sus denominadores son totalmente diferentes. Y por ende, la operación que se vaya a hacer, ya sea multiplicación, división, resta, suma, va a ser diferente. Las operaciones entre fraccionarios van a ser diferentes dependiendo si es heterogénea o homogénea. Bien. Entonces, Juan Manuel, ayúdame por favor con el segundo punto. Esta, profe. Que dos fracciones sean heterogéneas significa que ambas fracciones, la unidad, dividida su cantidad de diferentes y partes y por eso sus denominadores son distintos. Correcto. Entonces vemos dos unidades divididas de diferente forma. Primero tenemos un medio, que en un medio está dividida en dos partes. Y de esas dos estamos tomando ¿cuántas? ¿Cuántas? ¿Cuántas estamos tomando de las dos unidades? Muchachos. Estamos tomando una. Una, correcto. Una, profe. Ahora, vamos en la siguiente unidad. ¿Está dividida en cuánto la unidad? Están 6 Correcto. Seis. ¿Y de esas y le 6 cuántas tenemos que estoy quitar tomando? 4. Entonces vamos a ver, 1, 2, 3, 4. Luego se le Bien. escucha cortado. ¿Todos me escuchan intercortado? 4. 4. Correcto. Sí, profe. Se le escucha un Ahorita te poco. escucho entrecortado. Bueno. Entonces, ¿ya me escuchan bien, muchachos? Sí, Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces vamos a pasar a la suma ya de fracciones. Entonces, ya habiendo dicho esto, las fracciones van a cambiar su operación así estemos haciendo la misma. Es decir, así estemos sumando, la operación no va a ser igual cuando es una fracción homogénea a cuando es una fracción heterogénea. Vamos a ver por qué. Entonces, voy a mostrarles este video, por favor. Por favor, entonces tengamos los micrófonos apagados, las cámaras apagadas. Y sería bueno que nos volviéramos a enlazar porque nos quedan solamente 2 minutos. Entonces, por favor, muchachos, nos volvemos a conectar y pues ya revisamos el vídeo. ¿Listo? Entonces, por favor, volvámonos a enlazar si son tan amables. Ya hablo con ustedes. Sí, señor.